Estamos en la toma 2. Ahora sí esperemos que vamos a lograr hablar con Eduardo Bursman, quien está en Holanda. Eso me enteré entre todo este tiempo que estuvimos intentando el diálogo y que, como le dije, es director de los amigos de la Universidad de Tel Aviv en Brasil, hombre también del Instituto de Brasil, Israel y un activista comunitario de muchos años y que ha estado en la CONIB junto con Ilan Goldfein. Queremos saber un poco de Ilan. Eduardo, a ver si ahora no solo te vemos también, sino te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, estoy bien. Óptimo, ahora sí te escuchamos. Eduardo, bueno, no ha sorprendido la elección de Ilan Goldfein, pero claro, es un puesto importante. ¿Qué nos podrías contar de él? Bueno, Ilan es un hombre que nació en Israel, pero llegado en Brasil con 10, 11 años, ha estudiado acá en la universidad en Río y después se fue a los Estados Unidos para hacer su doctorado, su PhD en MIT. Fue maestro, empezó como maestro de economía en Brandeis, después trabajó en el Banco Mundial, después volvió a Brasil como maestro de economía y como director en un fondo de inversiones. Después se quedó como el economista jefe del Banco Itaú, es el mejor banco de Brasil, privado. Después se fue como director de la Banco Central en Brasil por 2 años y medio, en un periodo que bajó la inflación muchísimo. Ganó premios internacionales como un gran persona de Banco Central del mundo. Después se quedó en una banca por un año, se fue al FMI, donde era hasta ayer el director del hemisferio occidental. Entonces es una persona que conoce bastante bien los organismos internacionales, la política monetaria de la Banco Central y la iniciativa privada. Sin lugar a dudas, Eduardo tiene una enorme trayectoria y experiencia en el mundo de las finanzas, pero queremos ir a otro aspecto. Yo decía que además de todo eso que has comentado, el hombre nunca dejó de ser un activista dentro del ámbito de la comunidad, y esto creo que es algo que, bueno, vale la pena destacar. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Ilan en Río de Janeiro, cuando chico, se fue de la Shomer Hatzair. Sus hijos fueron todos Hanijim, después Madrijim del movimiento Dror en San Pablo. Ilan fue director de la CONIB, fue director de la Asociación de los Amigos de la Universidad de Tel Aviv. Me recuerdo que una fecha se fue a Buenos Aires para participar del programa de innovación y de palestras de la Universidad de Tel Aviv. Siempre se presentó como judío, con mucho orgullo, con mucha propiedad. Siempre participó de las organizaciones de la comunidad por acá. Cuando has dicho fue director de la CONIB, fue en la Universidad de Tel Aviv, fue un activista importante, ¿tenía tiempo para dedicarle a la comunidad con todos los cargos que antes mencionaste? Más o menos, pero siempre que necesitábamos, comparecía, estaba lá. Cuando nos necesitábamos para una fecha, para una cena, como un palestrante, siempre se voluntarió. Y además podía revisar los números de la CONIB, que estuvieran bien, las finanzas, que no hubiera problemas. Sí, pero no fue el tesorero, pero sí, como que era una garantía para nosotros que todo estaba bien con la final. Sí, era un problema de que alguien supiera de números, había que mirar con mucho cuidado qué es lo que estaban haciendo. Eduardo, y en este perfil, un hombre que tiene tanta experiencia, como dijiste hasta ahora, en el FMI, entre otras cosas, a cargo del hemisferio occidental, es un hombre que conoce particularmente mucho, obviamente, de la región, de Brasil ni hablar, y de la Argentina. Hombre que ha sido candidateado por Bolsonaro, digamos, esto también es importante. ¿Cómo será la reacción del presidente electo, de Lula, frente a tener a Ilan Goldfein como presidente del BID? Lo más importante es que mientras Ilan fue una indicación del gobierno Bolsonaro, porque esta es la ley, que el gobierno
se fue indicado antes de las elecciones, mismo después no aconteció un veto, no aconteció una rejección por el gobierno Lula. Por lo contrario, muchas personas del entorno del gobierno Lula hablaron en favor de Ilan. Lo que pasa es que hasta el momento, no hay un ministro de la Hacienda anunciado por el gobierno. Entonces, no es algo para el presidente electo Lula de se manifestar. Pero estoy seguro que varios contactos, varias conversaciones acontecieron entre Ilan, entre el gobierno de los Estados Unidos de Brasil con las personas alrededor de Lula. Había ciertamente algunas personas dentro del PT en Brasil que preferían que hubiese una otra persona, pero la candidatura fue anunciada por el gobierno brasileño. Entonces, pasó bien. Al final se fue bien. ¿Será bueno para el Brasil y para la Argentina, Ilan Goldfein? Sí, ciertamente. La agenda de Ilan, por ser el director del hemisferio occidental del FMI, conoce bastante los problemas de los países, las cuestiones regionales, porque el BID, eso es importante, el relacionamiento del BID es con regiones, con ciudades, con agencias que hacen préstamos para beneficiar directamente a la población. Entonces, acredito que él conoce bastante bien la cuestión climática, se involucró en los últimos años en la cuestión climática. Entonces, es un tipo que está bastante, on top de los problemas de la región. Si me das un minuto, que vamos a ir a un breve corte de noticias, un panorama de noticias, te dejo para cuando volvemos la típica pregunta, y va a ser bueno también para el pueblo judío, pero eso para después del corte, ¿te parece? Claro. Vamos al panorama de noticias, seguimos con Eduardo Bursman, que está atendiéndonos en Holanda, él es de Brasil, es el director de los amigos de la Universidad de Tel Aviv, justamente en Brasil. Transmite LRL 331 para su canal de frecuencia 242. Radio High 96.3. La radio judía de Latinoamérica. High es noticia. Un panorama del acontecer. Israel. Aprueban presupuestos destinados a los sobrevivientes del Holocausto. El gobierno anunció la aprobación de una propuesta para asignar más de 3,5 millones de shekels para la documentación de los sobrevivientes del Holocausto de Israel y el mundo. La evidencia se digitalizará y procesará en productos adecuados para las redes sociales, a fin de que los contenidos sean accesibles para las generaciones más jóvenes. Planta nuclear en Zaporizhia, en Ucrania, es sacudida por fuego de cohete. La empresa estatal de energía nuclear Energoatom informó que fue objetivo de intensos bombardeos este fin de semana. La misma fue afectada por cohetes que cayeron cerca de una instalación de almacenamiento en seco, donde se guardaban 174 contenedores de combustible nuclear gastado. Estados Unidos alertó sobre los planes de China y Rusia. Así lo anunció el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. El funcionario advirtió sobre los peligros que significan los países para el mundo, a los que se suman también los regímenes de Irán y Corea del Norte. En Argentina, Sergio Massa busca que la inflación no supere el 100% este año y estima bajarla al 3% a partir de abril. El ministro de Economía aseguró: aspiramos a seguir el sendero de reducción. Además, habló de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, la acumulación de reservas y el bono de fin de año. Seguí informado a través de nuestro portal en www.radiohigh.com y también podés encontrarnos en todas nuestras redes sociales. En Instagram como Radio High 963, en Twitter como @FM High y en Facebook como Radio High. Si querés recibir las noticias de Israel y Latinoamérica en español, podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp en el +54 911 2508 7790.
CAI lo mantiene informado. En 60 minutos volvemos con más información. Y continuamos en este diálogo con Eduardo Bursman, director de los Amigos de la Universidad de Tel Aviv, hombre que está en el vínculo de Brasil con Israel. Y dejamos la pregunta que hice, que era más que nada un clásico chiste judío, respecto de Ilan Goldfein, para hablar, ya que está también del vínculo de Israel con Brasil, Brasil con Israel. Eduardo, hay un cambio de gobierno que viene en Brasil, de otro color. En realidad, el gobierno de Bolsonaro, por distintos motivos, tuvo un muy buen vínculo con Israel. Y hay algunos que, recordando el gobierno de Lula anterior, tienen cierto temor. ¿Qué dirías respecto del vínculo de Israel con Brasil, Brasil con Israel? Bueno, es verdad que durante el gobierno de Bolsonaro las relaciones entre Israel y Brasil se quedaron más próximas, pero obvio también situaciones acá en la comunidad judía con mucha polarización. Eso fue una fotografía de toda la sociedad brasileña acá. La expectativa con el nuevo gobierno, el relacionamiento con la comunidad judía en Brasil, la expectativa es que se va a quedar muy buena. Tenemos todas las organizaciones capitaneadas por la CONIB y otras para hacer el relacionamiento con el gobierno. Vamos a ver cómo será el relacionamiento del gobierno brasileño con Israel. Siempre tiene un relacionamiento cordial, tienen una posición histórica diversa del gobierno Bolsonaro en relación a los palestinos, a los dos estados, pero esa es una posición oficial del gobierno brasileño por siempre. Entonces, la expectativa es que haya una normalidad en esto, entre Brasil e Israel. Una normalidad, pero nadie desconoce, por ejemplo, que rápidamente representantes de los palestinos fueron a felicitar a Lula, que siempre es muy cercano. Alguien recuerda incluso en algún momento cuando Israel quiso nombrar a Dani Dayan como embajador en Brasil y que bueno, fue rechazado por ser alguien que representaba en algún momento a Judea y Samaria. Digo, parecería que el gobierno de Lula tiene, o Lula en sí mismo, una cercanía y una sensibilidad muy particular con los palestinos e incluso con el Hamas. Mira, lo que pasó con Dani Dayan fue en el gobierno de Dilma Rousseff, después de Lula, no durante el gobierno de Lula. Eso se pasó, eso aconteció y después las relaciones volvieron a la normalidad. Es verdad que Lula tiene cercanía, proximidad con representantes de los palestinos en Brasil. Hizo nunca, no me recuerdo que hizo, se quedó un cambio muy fuerte de la política externa brasileña. Tuvimos una situación cuando Lula ha invitado a Ahmadinejad en 2007, 2008, que fue muy malo, y nosotros nos pronunciamos con mucha fuerza contra la visita de Ahmadinejad, pero el mundo ha cambiado también. Vamos a ver lo que va a pasar también con que va a pasar con el nuevo gobierno de PT, que fue electo con una coalición no formal de una diversidad de electores mayor. Entonces vamos a ver lo que va a pasar, pero nuestra expectativa, mi expectativa es que sea una relación normalizada. ¿Se ha pronunciado Lula respecto de la guerra o la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania? ¿Se ha manifestado? Cuando empezó la guerra, la invasión de Rusia, de Ucrania por la Rusia, me recuerdo que Lula ha hablado algo medio dubio, como la responsabilidad no es únicamente de un lado, pero después no habló más nada. Entonces,
después está en silencio. Pero vamos a nos lembrar también que el gobierno Bolsonaro también tiene una conducta un poco extraña, un poco diversa al respecto de la guerra, de no hacer una condenación frontal muy fuerte contra la invasión. Bien, hay una cantidad entonces de incógnitas para develar en lo que será el nuevo gobierno. Lo que ya está develado es que David Goldfein, este hombre israelí brasilero, más brasilero que israelí por como has contado de su vida y su formación, tendrá un cargo tan importante y que además es un miembro que ha sido muy comprometido con la comunidad en su activismo ahí en Brasil. Eduardo Bursman, agradecerte. ¿Qué haces en Holanda en este momento? No estoy en Holanda, no sé por qué. Estoy en Brasil, estoy en São Paulo, ahora estoy en São Paulo. Eu leí mal entonces. ¿Y tu español tan bueno de dónde? De la universidad. Yo leía libros en español, me gustaba. Bueno, y entonces la última pregunta importante en esta época. ¿Cómo está Brasil en el Mundial? ¿Quién va a ser el campeón? Mira, hay algo, acá ya es algo como lo que llamamos de un volão. Volão es cuando un grupo de amigos hacen predicciones al respecto de la Copa. Y por increíble, en el volão que yo participo, las apuestas son medio a medio entre Brasil y Argentina para vencer el Mundial. Opa, eso es una novedad enorme. El pentacampeón piensa que Argentina tiene posibilidades. Hay muchas personas acá que lo piensan. Veremos, sobre todo que pase en paz. Y otro día hablamos de esta Copa del Mundo y la FIFA. Un día hablamos de Avalanche, ese es un capítulo aparte. Sí, de Avalanche, de Blatter. El mundo del fútbol que no es tan limpio como tantas cosas. Querido Eduardo, un placer enorme y gracias por estos minutos. Muchas gracias. Eduardo Bursman, lo hemos tenido con nosotros, hombre que ha estado en la CONIV junto al que será ya electo titular nada más ni nada menos que del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfein.